Jeremías: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero en el barro? Amén. Y estaba meditando en el Señor que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y ese versículo lo estoy repitiendo todos los días. Todos los días yo soy una vasija nueva. Todos los días hay un Cristo nuevo en mi vida. Cristo, 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 hasta que el Señor sea manifestado en mi vida. A veces pensamos que solamente aceptando a Jesús ya nosotros cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestro corazón, cambiamos nuestra vida. Si hay una salvación, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero tiene que venir una renovación de mi mente. Podemos estar sentados años aquí y no cambiar la mente. Pensar que yo sigo igual, con este carapacho igual, con este pensamiento igual, y Cristo está dentro de mí. Pero Cristo transforma nuestra vida. Él está transformando nuestra vida. Así que ese orden nuevo es cuando nosotros venimos a vivir en el Señor y el Señor vive en nosotros. Tenemos que ser renovados día a día en la mentalidad de Él. Porque si nosotros nos quedamos con el teléfono, imagínate tú, dices: no, pero yo me quedo en lo de atrás, lo del pasado. Pero imagínate que tú todavía estés contestando con el teléfono ese de línea en tu casa. Y hay llamadas a ese teléfono, pero realmente ahorita lo que se necesita es para el internet. Tú tienes el CanTV y ese teléfono es para CanTV, pero lo que más tú utilizas es tu teléfono celular. Tú no te llevas el teléfono a la calle. Tú ya no puedes recibir un WhatsApp por ese teléfono. Ese teléfono cumplió su cometido. Pero necesitamos actualizarnos. Y dice la gente anciana: no, yo no voy a poner WhatsApp. Pues les tocó poner WhatsApp, si quisieran o no quisieran. Recuerdo Nelsie, la mamá de Inés, yo le decía hace como 10 años, 13 años, que las células yo se las iba a pasar por Hotmail, cuando ese era Hotmail. Y yo le decía: yo les voy a pasar la célula para no gastar tanto en material, en fotocopias. Yo se la voy a pasar por el correo. Y ella: no, que el correo, no, que no sé qué. Ahora, tú ves a esa señora en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, está metida por todos lados. Ella tuvo que renovar su mente, porque si no, iba a quedar obsoleto en el pasado. Así es nuestra vida con Cristo. Nosotros debemos ser renovados día a día en las actualizaciones que el Señor tiene para nosotros. Cómo actuar, cómo pensar, cómo dirigirnos, qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. Porque no podemos seguir creyendo que el mismo en 1980 yo era una persona y voy a seguir siendo esa misma persona. Yo necesito estar actualizada a los planes de Dios para mi vida ahora. Y muchos se preguntan:
2:20, el libro de Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya que no vivo. Y ya que, vamos a decirlo todos, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ajá. Entonces, cuando se nos presenta una situación en nuestra vida, Cristo vive en nosotros. Amén. Pues todos tenemos cero. Porque cuando se nos presenta una situación, lo primero que sale a reducir es nuestra carne. Son nuestras palabras, son nuestras acciones, son nuestros pensamientos. Vive realmente Cristo en nosotros. Vive realmente Cristo en nosotros. El Señor dice: no temas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No, me da miedo. Me da miedo. Esa es la palabra de todo el mundo. ¿Sí? Pasó algo. ¿Cómo vamos a hacer? El Señor es mi proveedor. Tener a Cristo. Cuando tú entiendes eso, se dice: Señor, me falta mucho. Ayúdame a que tú estés. Entonces la palabra mía es más importante que la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que el Señor vivía? Vivía la palabra de Dios. Él es mi proveedor. Él es mi sanador. Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Pero cuando viene la prueba, sabemos que tanto tenemos a Cristo en nuestra vida. Dice la Biblia, no lo digo yo, porque después están diciendo que soy yo, y no lo digo yo, lo dice el Señor. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vamos a leer 2 Corintios 5. 2 Corintios 5:17. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación es. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Tú eres nueva criatura. Estoy en Cristo, soy nueva criatura. No puedo seguir pensando como pensaba ayer. Lo siento. Tus pensamientos son carnales. Tus pensamientos son de yo. ¿Cómo piensa Cristo? Tengo que pensar yo. ¿Qué dice la palabra con respecto a lo que yo estoy viviendo? Que yo tengo que vivir en esto. Yo tengo que vivir en la palabra. Yo tengo que vivir en lo que el Señor, porque es que si yo vivo en mi casa, yo tengo que vivir bajo sus órdenes. En mi casa no se hace todo el mundo lo que quiere. Ahí hay reglas y hay órdenes que yo misma tengo que cumplir. Y yo he entendido algo. Cuando tú pones una ley en tu casa, tú tienes que cumplirla. ¿Sí? Ejemplo, en mi casa, los tres hacemos comida. Entonces, mi Lexi hace desayuno y lava los platos. Deja limpio todo para que yo haga el almuerzo, y yo dejo limpio todo para que en la noche Benjamín haga la cena. Pero eso es una ley en la casa.
Pero yo a veces me la tiro de autoridad y yo le digo, pero ¿cómo es posible que yo esté lavando platos? Y ellos no se comen el cuento, mamá, eso es una regla. Es una ley en mi casa. Y si yo quiero que me laven los platos, o tengo que pagar o tengo que negociar. Bueno, yo hago de la cena y tú me lavas los platos y entonces ahí tengo que negociar. Porque es una ley establecida. Y hace meses yo les explicaba que las leyes de Dios están establecidas en su palabra. Aquí. Dios se rige por medio de la ley. Él las impuso, Él no las va a abrogar. Está establecido que tú seas bendecido, ya porque es una ley. Eres nueva criatura porque es una ley. Está escrito en su palabra y Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cierra conmigo tus ojos. Dios, Señor, hazme nuevo. Este carapacho, Señor, está limitado. Este carapacho está oxidado. Este carapacho, Señor, este cuerpo está fastidiando mi espíritu. Y yo te pido ahora que venga Cristo en mí, esa esperanza de gloria, y haya rompimiento en mi vida, en mi boca, en mi mente, en mi corazón, Señor, porque yo quiero ir a más contigo. Está bien aceptar a Jesús como mi Salvador, pero es el primer paso. Está bien bautizarme, es el paso. Está bien recibir el Espíritu Santo, es un paso. Pero con Cristo nunca te paras. Con Cristo siempre hay más. Siempre hay desafíos. Con Cristo siempre hay cambios. Con Cristo siempre hay transformaciones. Él siempre nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Hace cuánto que no hay un cambio en tu vida? ¿Hace cuánto que no hay un cambio en tu boca? ¿Hace cuánto que no hay cambios en tus pensamientos? ¿Hace cuánto que no sucede nada? Y estábamos hablando de cuando Samaria estaba sitiada. Es necesario que tú hagas algo, que seas como esos leprosos. Dice, pero es que hay algo más. Claro que hay algo más. La gloria de Dios está sobre ti. La gloria de Dios viene para ti. Hay algo más. ¿Cómo quisiera evitar el dolor? Pero solamente he aprendido que a través del dolor es que hay rompimiento. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué en medio del dolor las oraciones se vuelven tan intensas? Aleluya. Y es como la aceituna, ¿sí? El aceite de oliva es simplemente la opresión cuando se exprime la aceituna y sale la unción, sale ese aceite. Y cuando viene la presión, es que viene el aroma. Cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes una preocupación, ¿a dónde recurres? Yo recurro a Dios. Amén. Y yo le decía esta mañana a Dios, ¿por qué te busco con tanta intensidad cuando tengo el dolor? ¿Por qué no pasa eso todos los días? Todos los días no vamos con esa misma intensidad que yo quisiera tenerla, pero yo decía, no, yo no quiero más dolor. Yo quiero la intensidad con que voy a Dios con el dolor, pero no quiero el dolor.
Y el Señor me decía, es de gloria en gloria. Hay un aceite que en medio del dolor se va a soltar para ti. Y con ese aceite tú vas a poder funcionar. Dice en la Biblia que la Biblia dice, saca el aceite y no va a escasear. Hicieron un negocio de ese aceite. Hay dolores, hermanos. Y yo veo los apóstoles, todos han tenido que pasar por dolores fuertes. Han tenido que pasar por experiencias duras. Pastores, gente que Dios ha dicho, usted no me va por ese camino, usted me va por este camino. Y Dios marca un antes y después de ese camino. Dice, no va a haber ese camino, usted va para donde yo la voy a mandar. Usted va para donde yo. El direccionar de Dios. Y hay cosas que suceden. ¿Por qué no lo vi antes? No lo vi antes. ¿Por qué no pude hacerlo a tiempo? No lo vi a tiempo. ¿Por qué no pude cambiar? Tenía que pasar el dolor para poder ser transformado, renovado y poder llamar esa transformación. O puede suceder algo, y es que podamos ser obedientes. Pero realmente no queremos ser obedientes. Entonces viene el dolor y allí todo lo que se nos dijo, ahora sí lo vamos a poner en práctica. Porque así es el humano. Esa vasija no servía, estaba mal, tuvo que romperse y hacerse de nuevo. Y dice, así voy a hacer contigo, Israel. Tú me has sido infiel, tú me haces esto, me has traicionado, me he hecho un montón de cosas, le dijo el Señor. Pero si tú te arrepientes, yo no voy a hacer eso. Pero si tú te arrepientes, si tú cambias tu mente, cambia tu mente, cambia tu mente, cambia tu mente. Y no tendrás que pasar por dolores fuertes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Solamente el que ha pasado por un dolor sabe que es estar en ese momento. Solamente. Sabe el momento donde fuiste colocada. Es decir, yo no quiero estar aquí. Pero cuando tú te bajas de allí, ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. Viene un renuevo de mente, viene un cambio de pensamiento. Dios empieza a transformar tu vida de manera impresionante. Todos los días hay un cambio nuevo, todos los días hay experiencias nuevas con Dios. Yo pasé por ese momento y yo dije, Señor, no puedo decirte que no hubiese podido querer cambiar ese momento. Pero esta Miriam que está aquí puede decir atrás, dice, gracias por ese momento. ¿Duro? Sí. ¿Terrible proceso? Sí. Un proceso mental, un proceso espiritual, un proceso emocional, pero es que no había de otra.
Dios estaba queriendo dar un vino nuevo y el odre viejo no servía, pero para aguantar eso. Porque la religión nos llevaba, la apariencia, el creer que todo era más importante que tú mismo. Todo estaba mal. Y el proceso es a través de un dolor. Pero ese dolor no es para mal, es un dolor transformador, porque te acerca a Dios. Te quita tu caparazón, te quita tu yo y sale Cristo. Y empiezas a ser transformado. La gracia de Dios cae sobre tu vida. El favor de Dios cae sobre tu vida. Y en medio del máximo dolor que tú puedes sentir, tú comienzas a brillar. Recuerdo Miriam estaba pasando por el peor momento de su vida y su cabello, Dios mío, el cabello de Miriam era, no sé si te acuerdas en ese momento, pero ella se lo cortó por aquí. Y ese cabello era perfecto. Yo decía, ¿qué tienes? Su corazón estaba molido, pero ella resplandecía. Ahorita la veo más porque yo vi que sí estaba delgada. Mira, pero en ese momento, hermano, yo la veía y el cabello era perfecto, se veía hermosa. Dios mío, ¿qué pasa con esta mujer? Y es que era la presencia misma de Dios que la sostenía. Y en medio del dolor que pudo estar pasando, Dios empezó a avanzar, a bendecirla, a darle cosas, a llenarla, a sacarla de un lugar, a llevarla a otro, a cambiar su vida, a cambiar su mente. ¿Cómo es posible? Dios lo hizo. Y hubo un cambio, una renovación en su vida. Y ella puede decir un antes y un después, cómo ella era, cómo ella es. Y todavía falta mucho proceso. Pero el Señor quiere que Él esté dentro de nosotros. Que venga realmente un cambio genuino. Ahora, tú puedes engañar a Dios. Mire lo que hacemos. Nos pasa algo, ¿sí? Nos quedamos sin dinero, nos está pasando una situación y nosotros pedimos a Dios, Señor, ayúdame, mira esta situación. Y el Señor nos contesta. Y eso es como un pañito de agua sobre. Sí, ya. Ay, gracias, Señor. Y me voy. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere un cambio de mente. ¿Sí entiendes? Sí, amén. Entonces nosotros nos vamos sin cambio de mente. Nos vamos con una respuesta, pero no con un cambio de mente. Voy a hacerles un caso. Usted está tomando, usted está fumando y usted empieza a sentirse enfermo, le da una enfermedad pulmonar, le pasa algo, usted viene al Señor, Señor, sáname, el Señor lo sana, pero usted quiere seguir fumando y si quiere seguir tomando. ¿Por qué? Porque vinimos por el milagro, pero no vinimos a quedarnos en Cristo. No vinimos a pasar por el dolor de venir a una transformación. Entonces nos vamos. ¿Y qué pasa? No hubo cambio. Simplemente estamos agradecidos con Dios y podemos vivir de agradecimiento, pero sin cambio. Volvemos al viejo hombre. Pero al viejo hombre hay que matarlo y decir, no, ese viejo hombre no puede vivir más. Y entonces yo decido ir a Cristo
y empezar un camino de transformación. Amén. Pero ¿cómo vamos a regresar a Cristo? Cuando nos dicen, ¿sabe qué? Usted tiene cirrosis. Le falta un mes para morir. Eso se puede explotar ahora sí vengo, destruido, agotado, sin fuerzas. Vengo y me someto a Cristo y empiezo a pasar el proceso doloroso de la transformación. Y puede ser que me muera o no, pero morí en Cristo. No sé si me entienden, que los cambios a veces tiene que Dios apretar un poquito más. Y no cambió. Aprieto un poquito más. Y cuando ya vemos que no podemos más, que hay un rompimiento, algo pasa en mi vida. Son dolores fuertes, son cosas que nos marcan, son cosas que nos hacen ¿qué? Una separación entre el pasado y nuestro futuro glorioso. Son respuestas de Dios. Pero que viene la renovación, viene la renovación. ¿Por qué? Porque yo puedo predicarles, vamos a cambiar, vamos a mejorar, mira, haz esto, haz aquello, haz esto, pero tienen el oído hoy, Dios mío. Nuestro oído está bien sordo, nuestros ojos no ven, pero viene la crisis, pácata, y ahí sí nos acercamos a Dios, y ahí sí somos quebrados, y ahí sí somos quebrantados. El apóstol Domingo Zúñiga cuenta que él tiene 4 hijos. Él estaba en una organización religiosa y Dios ya lo estaba sacando de allí. Y un hombre le dice a su hija que si quiere la cola, y él la sube en el carro. Era un vecino y le faltaban como 3 cuadras. En Los Ángeles las cuadras son lejos. Le faltaban como 3 cuadras y iban en el carro y chocaron y su hija murió. Él perdonó al Señor, al otro. Hubo un proceso muy doloroso. Su hija tenía 15 años. Pero eso quebró su corazón de tal manera que Dios pudo entrar y dirigirlo hacia donde Él quería llevarlo. Y ahorita es el apóstol Zúñiga, un hombre reconocido en Colombia, en México, en Venezuela, en España. Dios lo llevó a más. Conocí a otro pastor que fue a predicar a unas misiones. Se llevó sus 2 hijos y en medio de lo que él estaba predicando le matan un hijo. Y el pastor no entendía nada, pero en medio del dolor Dios empezó a trabajar con él y empezó a direccionar su llamado. Y cuando él estaba siendo triturado, le matan su otro hijo. Y ese hombre, ¿sabe qué pasó? Él empezó a sufrir muchísimo, pero empezó a predicar y empezó a ir
por una tribu, fue por otra, y empezó a ganar multitud de personas. Y tuvo un avivamiento impresionante. Kathryn Kuhlman era una mujer usada por Dios. Se enamoró de un divorciado. En ese tiempo, en los años 70, eso estaba gravísimo. Ella se fue, vivió una vida loca con el pastor divorciado, se casaron, pero ella no podía predicar. Y ella tomó una decisión un día. Ella sabía que no debía estar con él. Y tomó una decisión y dice: tengo que irme. Sacó su maleta y se fue. Y después de ella, lo pueden ver en los libros, en videos, en la historia de esa mujer, cómo sanaba, cómo Dios la usaba, cómo fue instrumento del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios está llamándonos a un vino nuevo. Pero a veces tenemos que pasar por el dolor para ser transformados. ¿Por qué? Porque no abrimos nuestro corazón al Señor y no nos humillamos delante de Él para saber cuál es el camino que Él quiere que nosotros sigamos. ¿Cómo Él nos va a llamar la atención? Con algo. Él usa lo que nos pasa para llamar la atención. Él está llamando a su pueblo. Él está llamándonos a un cambio constante todos los días. Él nos llama, nos dice: vamos a cambiar. Mira, ese camino por donde va, no, Él no sirve. Ese camino, pero en el camino te sucede algo y Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a hacer, Dios lo va a usar para transformarte. ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de cambiar antes del dolor? Yo venía muy mal con la menopausia. Estaba mal, me dolía todo, no dormía. Pero yo hablaba de la menopausia. Y con todo el que se me asomaba, yo: la menopausia es esto y esto y esto y esto, la menopausia. Y buscaba en TikTok, miren lo que me... Y buscaba menopausia. Y decían 17 síntomas más de la menopausia. Y yo... Y entonces era otro día: ay, sí, a mí me dio esto, a mí me dio esto, a mí me dio esto. Y yo al otro día ya tenía todos los síntomas. Le decía a mi hermana y me dice mi hermana: ay, a mí lo único que me quedó fue un zumbido en el oído. Y yo: el poder en el nombre de Jesús, yo no quiero ese zumbido en el oído. Pues no me dio el zumbido en el oído. ¿Saben cuándo me asusté? Cuando esta pierna empezó a hincharse. Empezó a hincharse. Y yo: ay, no, Dios mío, me voy para el médico. El médico me manda: mire, tiene que hacer esto, todos los exámenes, estaba el colesterol alto, los triglicéridos altos, todo mi desbalance, todo estaba mal. Y empecé a cambiar mi mundo. Pero ¿a partir de dónde, mis hermanos? Del dolor. Porque nosotros tenemos una capacidad de aguante y sabemos que estamos mal. Y sabemos que ya no podemos soportar esa situación. Y sabemos que no podemos. Y sabemos que ya estamos mal. Pero solamente cuando viene el dolor, el punto de quiebre, es que nosotros recurrimos a donde tenemos que recurrir. Eso pasó hace 2 meses. Empecé a dejar el arroz, empecé a dejar la pasta, empecé a dejar las frituras, empecé a dejar los azúcares,
y me siento cada vez mejor. Me dejó el dolor de las rodillas, me dejó el dolor de cabeza, me dejó todo eso, se fue. Si yo hubiese seguido, no hubiese tenido un pare, ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta un infarto. Que es un dolor máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dolores que son alertas, que el Señor te está dando este dolorcito. Por favor, atiende a mi voz, atiende a mi llamado, cambia esa conducta, cambia de dirección de vida. Pero nosotros somos graduados en el dolor. Quiero más. Y solamente el dolor trae propósito, ¿sabes? Cuando estamos en Cristo, el dolor no es para muerte, el dolor es para vida. Recuerdo Diego estaba en su casa tirado en un mueble. Cuando yo llegué, yo le dije: no voy a orar por tu pie, voy a orar por tu mente y tu espíritu, porque era que se había abandonado, era como que ya me voy a morir. Y yo le decía: salga de allí, porque esto no es para muerte, esto es para vida, esto es para un cambio de vida. Y era como si yo lo hubiese traído de la sombra y decir: no, Diego, todavía no es tu hora de morir, levántate y empieza a declarar vida sobre ti. Porque el ánimo del enfermo soporta la enfermedad. En Cristo no es para muerte, en Cristo es para vida. Amén. Dios sabe cómo yo estaba, cómo mi espíritu estaba, y tuvo que hacer lo que tenía que hacer para sacarme de esas tinieblas a su luz admirable, a esa pasión que no se me quita, a ese amor por Dios, a ese amor por la gente. Hermanos, cuando tú pasas y atraviesas ese momento de luz, de tinieblas, de oscuridad, de gozo, es una cosa que no puedo explicarles, pero el Señor te va a llevar a más. Hay un joven en Instagram que tuvo un accidente y él perdió sus 2 piernas, y él dice: no cambio ese día porque mi vida no tenía sentido. Tenía 2 piernas, pero su vida no tenía sentido. Ahora que perdió las piernas, tiene su vida sentido. Fue las piernas, no fue las piernas, porque la mentalidad de su vida cambió. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no puede venir cambio y transformación antes del dolor? En Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, Señor, ya no vivo yo. Amén. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Tú puedes escoger desesperarte, decir: me voy a quedar soltera toda la vida. Voy a escoger a cualquiera que venga y me diga: ojitos, pollitos tengo yo. Pero vivo en Cristo y espero el momento adecuado para que el Señor traiga a alguien conforme a mi corazón y a mi mente. Y no me desespero, sino trabajo en mi vida. Porque entre más busco al Señor, más feliz me siento, más plena me siento, más con gozo, más cambios hay, más transformaciones. Algo grande viene. ¿Por qué no se ponen en pie? Amén.